Buen día, licenciada Jessica. Buen día a todos los presentes. Ya Buenos vamos a días. empezar, nomás van a disculpar la hora. Hoy va a disertar la licenciada el tema de la taica. Adelante, Lice. Buen día, buen día. ¿Me da esta opción para compartir pantalla, Gracias? Eh, Escucha y se visualiza bien para empezar. Sí, Lice, se ve. Ya, empecemos entonces. Bueno, coleguitas, hoy ya casi el penúltimo día, vamos a tocar esta mañana acerca del texto, la taica, ya teoría y práctica de la escuela Ayllu Guarizata, quien lo ha escrito este texto, Carlos Salazar. Ya entonces, yo creo que ya varias clases hemos ido hablando sobre este tema, pero es necesario siempre recordar. Vamos a hablar entonces acerca de cuál ha sido el objetivo principal de la pedagogía e integración activa de la escuela de Guarizata. Ya uno de los objetivos principales ha sido, ¿no? Era liberar a la clase oprimida a través de la educación, ¿no? Y aquí también se busca no solo educar a los estudiantes, sino también sacarlos, ¿no? de la servidumbre en la que se encontraban. Y entonces el propósito fundamental aquí era la emancipación y la transformación social, ya brindando a los estudiantes las herramientas necesarias para mejorar sus vidas y su comunidad. Bueno, cabe aclarar aquí, ¿no? Hacer énfasis de que anteriormente en las épocas de la colonización, vamos a hablar, el indio no era considerado como un ser primitivo, ¿no? Siempre lo vamos a ¿no? Recalcar eso. Ya, entonces, ¿cómo lo consideraban? Era para la clase supuestamente colonizadora, era un lastre para el país, ¿ya? Y bueno, pues no, ellos lo consideraban como un peligro para la nacionalidad. Entonces, la educación debía eliminar esos rasgos de barbarie, ¿no? De esa forma lo consideraban a los niños y debían al indio domesticarlos, ¿no? Convertirles también en un servidor eficaz pero sumiso, ¿no? Aquí no existía ese deseo de sacarles de esa condición de esclavitud, más al contrario, mantenerlos sumisos para que estén pues al servicio de los colonizadores. Bueno, eh, ¿cuál ha sido el fundamento filosófico de Warisata? Ya, descripción sumaria de la creación y desarrollo de Warisata. Cabe aclarar también, puede que con estas preguntitas muchas veces lo consideramos bien sencillas, pero también puede que entren este tipo de preguntas. Y ahí es necesario recalcar, la escuela de Guarizata ha sido fundada el 2 de agosto, no se olviden, colegas, ya de 1931. ¿Y por quiénes ha sido fundado? Por el profesor Elizardo Pérez, ¿ya? Y por el campesino Abelino Siñani. Entonces, estos dos personajes han sido precursores para que la escuela Guarizata se funde. Fundamento integral de la escuela. Bueno, aquí vamos a hacer una relación, ¿no? Con la educación del indio, ¿no? Que era, vamos a tomarlo en cuenta como era integral, vamos a señalarlo, ¿ya? Bueno, habíamos indicado, ¿no? Al comienzo que Guarizata se propuso enfocar el problema, no ya únicamente desde el plano educativo,
ya en el aspecto educativo, sino contemplando todos los aspectos, tanto económicos, sociales y culturales, ¿no? Entonces la escuela era una institución productiva, o sea, el núcleo central, ¿ya? Entonces la escuela aquí buscaba educar al indio de una manera libertaria, ya rompiendo con los intereses de la clase y eliminando la servidumbre. Entonces, eso era la base fundamental de la escuela Aylluvarisata. Integración vertical de la escuela única. Bueno, aquí podemos señalar, ¿no?, que la integración vertical era para Guarizata, ¿no?, la realización de una escuela única, ¿ya? Entonces, con esto, ¿a qué hace referencia? Pues no consiste, ¿no?, en sembrar un único tipo de escuela en el país, sino dar coherencia y continuidad a las diferentes etapas de la educación, ¿ya? ¿Mediante qué? Mediante un programa coordinado y sistemático. Ya, entonces aquí, por ejemplo, empezaba, dice, con el jardín infantil, a lo que actualmente también nosotros llamamos el nivel inicial, ¿no? Que está contemplado por 2 años de escolaridad. Y seguía con la sección elemental y también continuaba ya con la sección vocacional. Y después ya con la sección profesional para terminar con la sección normal, ya cuyo alumnado era así producto ya de toda la experiencia educativa adquirida desde la infancia. Entonces, esto era la etapa donde debía pasar el estudiante para llegar a adquirir un conocimiento pleno. Integración horizontal. El ambiente. Bueno, vamos a hablar acerca de la integración oriental, también, ¿no? En qué consiste la integración horizontal? Aquí permitía, ¿no?, que todos los estudiantes participaran en todas las actividades, ¿ya? Entonces, por eso decíamos, ¿no?, que el Ayllu era el verdadero claustro de la escuela, ¿ya? Ayllu Warisat. Entonces, el medio donde se consideraba, ¿no?, el medio circunde, también era considerado como el hogar, el huerto familiar, el sembrío colectivo, el mercado, la pequeña industria, ¿no?, la higiene, la sanidad, la cultura, la integración, escuela también comunidad. Eso es lo que siempre desde esa época entonces se trabajaba ya esa integración, que la escuela no estaba aislada de la comunidad, sino se trabajaba en constante coordinación. Integración activa, aula, taller, sembrío. Ya, bueno, aquí, ¿cómo se enseñaba en el aula? ¿Ya? Bueno, al aula se le consideraba, se señalaba, ¿no?, que la enseñanza en el aula estaba ligada a las labores cotidianas, ya sí o sí, no simplemente a la escuela se iba a aprender lenguaje, matemáticas, sino se estaba también netamente ligada a todas las actividades cotidianas. Y el taller era el entrenamiento ya de todos para utilizar los recursos del ambiente, ya para hallar medios de trabajo que, estando a la vista pues de la naturaleza, lo da todo, ¿no? El indio ignoraba al menos de utilizarlo. Entonces, todas esas herramientas o materiales que a su alrededor contaban en esa época, la población tal vez lo desconocían, pero con la escuela se debía aprovechar, dar utilidad a todos estos materiales que se tenía al alcance. Y el sembrío era cultivo, ¿no? Se enseñaba el amor a la tierra, a ampararse en ella, lo mismo que darles amparo a ser alimentados. Entonces también ellos, sobre todo, ¿no?, a la madre tierra era considerado como su dios culto, donde, eh, porque la tierra en sí, ellos decían, ¿no?, que les proveía de todos, les daba de comer, no les daba vida en sí, ¿no? Integración histórica, lo económico, social y cultural. Ya, bueno,
lo histórico, ¿no? Hace referencia, ¿no? Que la escuela se integró también hacia lo histórico, referencia hacia el grandioso pasado, la proyección hacia un porvenir igual o más grandioso. Y esto implicaba, ¿no? Referirse también ya a las formas de las antiguas sociedades, ya a su sociología, a sus instancias sobrevivientes. Una rica tradición cultural, se corría aquí el riesgo también, ¿no? De aplicar a ese estrato planes y programas creados para otros niveles sociales con peligro de alineación y pérdida de sus valores esenciales. Entonces, ¿qué nos deja entender esto? La integración histórica, que sí o sí es bueno rescatar lo positivo del pasado, ya porque se corre entonces el riesgo de que pues nosotros estemos siendo alineados con tal vez contenidos que no son reales, que no son acordes, que no cubren esas necesidades de nuestro contexto, ¿no? Entonces, también en esa época se han dado distintas formas de economía en el país, ya donde han ido, más adelante vamos a ir aclarando sobre la época del feudalismo, cómo ha ido evolucionando en ese sentido también el país. Fundamento sociológico de Warisata, sobrevivencia de las instituciones indias. Bueno, aquí cabe señalar, ya que cómo nace el Consejo de las Ulacas. Bueno, aquí fueron los mismos indios ya los que informaron que sobrevivían, ¿no? En los viejos ayllus, en los antiguos consejos de la Ulaca, ya por el cual estaban identificándose cada vez más ya las charlas semanales. Entonces, se les hizo como una costumbre, ya, por ejemplo, tal vez empezó de dos personas, tres personas y así sucesivamente, de forma pero voluntaria. Se fueron reuniendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedía en esas reuniones? Ya el indio aquí dice, opinaba, ¿no? Se expresaba libre y sin temores en busca de una nueva proyección de la que hasta entonces habían sido privados, ya, y empezaban a hablar acerca de sus propios destinos. Entonces, consistía el Consejo de las Ulacas en charlas semanales, como dijimos anteriormente, no poco a poquito, ¿no? De esta manera, las reuniones semanales han terminado con el nombre de Parlamento Amauta, ¿ya? Y también se han organizado en la antigua usanza, aparecen también ahí las autoridades, los maikus, gilacatas y las comisarías, y ahí es donde se crea un comité directivo. Y ese comité directivo también se va creando numerosas comisiones, ya que tenían sus diversas funciones en cada comisión. El AINI y la MINCA. Bueno, actualmente tal vez en el occidente se sigue manejando este tipo de trabajo. ¿Ya? ¿En qué consistía el AINI? Era, dice, la ayuda que se prestaba a una pareja de recién casados, construyéndose la casa, y obsequiándoles enseres, herramientas y tejidos y alimentos. Ya entonces, el AINI no solo simplemente se le prestaba también ayuda a los recién casados, sino que es que muy como, a ver, en las épocas, por ejemplo, de cosecha, por decir, hoy vamos a cosechar la quinoa que yo sembré, terminamos tal, y mañana vamos también al tuyo. Entonces, así mientras más manos se avanzaba más, porque uno solo no se sentía que se avanzaba. Entonces, de esa forma trabajaban en esa época, ¿no? Y también a los recién casados, cuando llegaban a conformar una familia, no tenían su habitación, entonces la comunidad entera debía trabajar para la pareja de los recién casados. Y porque era con vuelta, ¿no? Hoy por ti, mañana por mí, más o menos, ¿no? Y la minca también era el trabajo colectivo para obras que interesaban a toda la comunidad, ya no eran remuneradas, no podían serlo de una sociedad que no conocían el circulante monetario. Bueno, aquí era un trabajo comunal, como se lo llamaba, ¿no? Porque él era que interesaba a toda la comunidad, por ejemplo, en el trabajo del camino, puede ser, ¿no? Ellos lo que trabajaban era tal vez en la construcción también de una escuela, que la escuela iba a beneficiar
a toda la comunidad. Aquí no había una remuneración económica en ese entonces, ¿no? Entonces, ahí dice, los edificios de la escuela fueron construidos tanto con las actividades del AINI y la MINCA intercambiado. Ya podía ser AINI tal vez también una entre las diferentes comunidades, ¿no? Esta comunidad trabaja para hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Y de la misma forma todos hacían un trabajo cooperativo con beneficio siempre de la comunidad entera. El tupu, la sayaña y la ainoca, ya. El tupu era como, como se lo consideraba tú, pues, no era una medida de superficie, sino que calculaba más bien la productividad de la tierra. Entonces, aquí a cada familia se le otorgaba una superficie de terreno, pero netamente para que produzca y para que pueda sustentarse, no con las miras de enriquecerse o adquirir riqueza, ¿ya? Y las sayaña o las ainocas era la rotación de las sayañas, ¿ya? Se establecía en turnos debidamente estudiados que recibían el nombre de ainocas, ¿ya? Por ejemplo, podríamos decir, eh, aquí, por ejemplo, se rotaba, es como los potreros, ¿no? Unos 2 meses trabajamos esta porción de tierras y otros 3 meses también tocaría al otro lado, ¿no? Y las hayañas no podían ser cultivadas permanentemente, ya entrando en descanso por cierto número de años y según la naturaleza del suelo y de los cultivos. Aquí, por ejemplo, no era nomás trabajar la tierra hasta empobrecerlo en su totalidad. Ellos también calculaban hasta qué punto podía producir una determinada extensión de tierra. Ya al ver que ya estaban pobres, también hacían descansar de acuerdo a cómo iba a recuperarse, ¿eh? Y de ahí es donde nace la ainoca, ya la rotación. El ayllu y la marca. Bueno, ¿qué entendemos por ayllu? ¿No? El ayllu era la célula social de los aymaras y los quechos. Ya aquí, por ejemplo, ya nace la división de los trabajos, por ejemplo, ¿no? Una de las características principales del ayllu era donde ya se había una autoridad padre, ya una técnica también notable, ya que se practicaba era la repartición también, ¿no? Como anteriormente recalcamos sobre un determinado terreno que la familia podía trabajar, ¿no? También una religión, ya que ellos tenían en la creencia en un ser supremo, como habíamos mencionado anteriormente, su ser supremo era para ellos, sobre todo en ese entonces, la madre tierra. Vuelvo a recalcar, porque la madre tierra es quien les proveía de todo, ¿no? Les daba alimentación, les daba vida, porque gracias a ellos, a la madre tierra, es donde la población se mantenía con vida. Ya, entonces, de esa forma, también ahí en el Ayllu se practicaban diversas actividades, por ejemplo, ya conocían también acerca del tejido, la cerámica, por ejemplo, también la orfebrería, ya las ceraciones, las fábricas también de armas, ya sabían navegar también, ¿no? Como estas culturas se han desarrollado sobre todo en las orillas del lago Titicaca, entonces ellos pues fabricaban sus propias lanchas de totora, ¿ya? Y también tenían artes y artesanías sumamente muy atractivos que actualmente se los sigue conservando, ¿no? En Tiahuanaco. El Incario y la tierra. Bueno, ¿qué era el Incario? Ya era un estado colectivista, podemos llamarlo. Ya este estado
colectivista estaba organizado con leyes, ya leyes pero sabias y justas, ya que establecían y garantizaban la paz y el bienestar general. Aquí se practicaba, por ejemplo, el Amasú, Amayuya y Amajeya, y eran bien drásticas con sus sanciones. No sé si ustedes han viajado, conocen la horca del Inca, ¿no? Entonces la historia cuenta que aquellos pobladores que cometían uno de los tres, por ejemplo, si eran flojos, mentirosos, ladrones, automáticamente eran eliminados, ¿no? En la horca. Entonces, en ese entonces aquí se garantizaba, era la paz y el bienestar general. Era una población tranquila, ¿no? Entonces, donde la población vivía segura. Bueno, aquí ya también la división de la producción agrícola. Las familias no solo trabajaban para ellos mismos, para sustentarse, sino era para el Inca, ¿ya? Por tanto, eran devueltos en forma de subsidio, asistencia social para enfermos, ancianos, inválidos, soldados y funcionarios, ¿no? Como la autoridad máxima era el Inca, entonces una parte del trabajo que ellos realizaban, lo que producía, era para el Inca, pero no solo para que el Inca se sustente o adquiera más bienes, sino eso era ya distribuido entre los enfermos, los ancianos, los inválidos, también los soldados y funcionarios de esa institución. También era para el culto al sol y las deidades indias. Ya la religión se rodeaba de esplendor y atractivo manifestados en las fiestas y ferias agrícolas, sobre todo al iniciarse las estaciones. También entonces ellos realizaban sus costumbres, por ejemplo, para llamar a la lluvia, realizaban diversas actividades. Entonces, para eso también se necesitaba recursos, ¿no? Y para el pueblo, también suficiente para llenar todas sus necesidades. Entonces, de esa forma estaba dividido la producción agrícola. La revitalización de las instituciones indias. Bueno, aquí la importancia del ayllu en la estructura social y económica del imperio incaico, así como su relevancia en el contexto contemporáneo, ¿no? Se menciona en el caso de Guarizata como un ejemplo ya de cómo estas instituciones indígenas aún pueden tener utilidad en la actualidad. Y eso es lo que, una de las bases fundamentales, ¿no es cierto?, para el modelo educativo, sociocomunitario, productivo que estamos rescatando todo lo positivo de esa institución que ha sido creada en ese entonces, ¿no? Entonces, aquí Elizardo Pérez, ¿qué propone? ¿No? Propone mantener ya la estructura de las haciendas como propiedad colectiva, no privada, ya una propiedad colectiva. ¿Ya para qué? Para preservar el ayllu y modernizar la agrícola. Ya sin embargo, con la reforma agraria, ¿no? de 1952, ignoró estos planteamientos, lo que llevó a la extinción del ayllu y sus instituciones y agravó la pobreza en él campo. Ya entonces la escuela Guarizata ha sido ya extinguido, ha decaído en el año 1952, donde ahí se dictan, ¿no? diversas también reformas que pensamos que iban a ser en beneficio del indio, pero más aún se agrava la pobreza, ¿no? En el campo sobre todo. La marca y el núcleo escolar. Ya, bueno, aquí como van creándose ya nuevas escuelas elementales ya en ese entonces. Por ejemplo, en 1934 ya han sido fundadas tres escuelas de este tipo, ya en las comunidades, por ejemplo, de Pacoyo, Curupampa y Atahualpan. Y posteriormente también fueron ya fundadas en Batallas, Pongonuyo, Chehue, Turín, Patani, Taján, Chayapata y otras comunidades. Y ahí en 1940 ya teníamos como 23 de todas estas escuelas con las mismas características de la escuela Ayllu Arizata, ¿ya? Entonces la creación del concepto
de escuela central, ¿no? Alrededor de la cual se desarrollaban las escuelas elementales, refleja, ¿no? Aquí el proceso de convertir a Guarizate en una marca, ¿ya? Que restaura el contenido de las funciones históricas de las marcas ancestrales. Así, por ejemplo, la escuela Guarizata se convierte en un núcleo central y la base, ¿no? Entonces, ya que no solo representa el fundamento de la patria, sino que también permite, dice, abordar y resolver el problema de las nacionalidades. Entonces, podemos indicar que Warisata, pues no solamente estaba creciendo en dimensión, ¿no? Sino también se han ido creando muchas escuelas, pero como base esencial, como núcleo escolar, se tenía a la escuela Warisata. Fundamentos, vamos a entrar al capítulo 3, el fundamento económico de la escuela. Bueno, la estructura económica de la sociedad. Bueno, la economía se consideraba, ¿no? Base del desarrollo de la sociedad, ya termina las formas de vida y de pensamiento y era indispensable su análisis para situar a la escuela ya en un plano de acción que respondiera adecuadamente, ¿no? A las iniciales finalidades que se habían trazado como institución integral, ya, pero cosa de que no se recibió ese apoyo por parte del Estado. Aquí la educación en la sociedad sin clases. Eh, ¿Qué podemos señalar en ese entonces la educación? ¿Cómo era considerada? La educación era la transmisión de la herencia cultural de los pueblos, ¿no? Y actualmente también eso es lo que nosotros fortalecemos, ¿no? Tratar, o sea, empezar siempre de sus vivencias, de sus necesidades, de sus costumbres, ¿no? Ahora, comunismo primitivo. ¿En qué consiste? Nosotros al escuchar la palabra comunismo ya nos hacemos la idea, ¿no? Que es para todos, ¿no? Caracterizado, dice, por no existir la propiedad privada. En ese entonces no existía ya una propiedad privada, sino era para todos. Entonces, aquí también se decía, ¿no? Que la educación era una tarea general de la sociedad en su conjunto. También en ese entonces, pues ni idea de ver las escuelas privadas, ¿no? Como hoy en día se cuenta en nuestro estado, ¿no? Entonces, siempre en ese entonces era un trabajo comunitario entre todos, era la educación, era el trabajo general de toda la sociedad que vivían en ese entonces. La educación en la sociedad dividida en clases. Bueno, vamos a hablar acerca de la división social del trabajo. Bueno, aquí, por ejemplo, los trabajos manuales ya se separan de la agricultura, ¿no? Lo que da lugar a una segunda división ya de la sociedad. Aquí ahí aparecen los amos y los esclavos. Ya o sea, el vencedor en el combate se decía, ¿no? Que ya no mataba al vencido, más al contrario, lo hace trabajar, ¿no? Lo convierte en su esclavo. Entonces, las formas de vida y de sociabilidad ya dan lugar a un aparato de dominio, podríamos decirlo, ya. Y aquí los amos lo utilizaban a su servicio a los esclavos, ¿ya? En uno de sus principales instrumentos era la educación, mira. Y mira cómo lo manejaban a la educación, ¿no? Que se convierte en un privilegio para el poder opresor. Ya aquí entonces se decía, ¿no? Se educa a una parte de la sociedad para que maneje el aparato y perpetúe el régimen, ¿no? Aquí a los esclavos se les infunde la idea, mira, de que no, pues la situación no puede cambiar, ¿no? Y que la división de las clases es un designio de Dios. Mira, cómo les hacía creer, ¿no? Que ha hecho los señores, a unos los ha hecho esclavos y a otros les ha hecho amos, ¿no? Entonces,
ya aquí nacen los trabajadores o explotados bajo el dominio de los ambos. Ya, entonces, de esa forma incluso han manejado el nombre, en ese entonces, ¿no? El nombre de Dios que tú sí o sí Dios a ti te ha designado para que seas más o menos un servidor y a nosotros nos ha designado, nos ha dado ese don de poder administrar esta riqueza y ustedes estén a nuestro servicio, ¿no? Y mira como instrumento principal han manejado a la educación. Los tipos de economía en Bolivia. Bueno, vamos a hablar aquí, por ejemplo, acerca de eh, la economía de Tiahuanaco, por ejemplo. Aquí hace gran énfasis a la economía agraria, ¿ya? También la economía aymaro quechua. También aquí ya van evolucionando ya los ayllus aymaras en ese entonces. Aquí se manejaba, ¿no? Una propiedad colectiva de las tierras, ya, o sea, se practicaba aquí las formas comunitarias, ya en la que eh, también aparecen, ¿no? El uso de de las parcelas, tanto de forma individual como también rotativas, ¿no? Aquí podemos también, por ejemplo, en este tipo de economía nos habla, ¿no? Que sobre la posesión también de las tierras por parte de la nobleza, ¿no? Entonces, donde es conquistado, ¿no? Por Pachacute nos habla, ¿no? Entonces, quien también se da aquí la sucesión hereditaria de las familias, ¿ya? Y sobre todo también, si hacemos la que más resalta, si nos acordamos sobre, si alguien lo ha leído, la leyenda de la Esmeralda Sagrada, donde Huayna Cápac, ¿no es cierto?, les da, los divide, ¿no? El imperio a sus dos hijos, Huáscar y Atahualpa, ¿no? Entonces, donde estos dos hermanos no llegan a, como les digo, a ver, no llegan a un acuerdo por la ambición, porque el lado norte o sur, si no me equivoco, tenía más riquezas. Entonces, a causa de eso, nace el enfrentamiento entre estos dos hermanos, ¿no es cierto? Entonces, y de ahí en esa época también es donde llegan ya los españoles, ¿no? Ya es donde Huáscar es engañado como un niño, ¿no? Donde lo explotan, pues, ¿no? Es donde pierde toda su riqueza, su poder en ese entonces. Ya, entonces, de esa forma va también evolucionando la economía en Aymara Cuello, ¿no? Se consideraba como una propiedad colectiva, pero posteriormente hubo las conquistas, ¿no? Por el poder de Pachacuti y así sucesivamente va evolucionando y pierden, pues, ¿no? Todo ese poderío que tienen con la llegada de los españoles. Y la economía colonial, ya cuando aquí ya llegan los españoles, ¿no es cierto? Cuando ya ha sido colonizado América, aquí ya nace el sistema, podríamos decir el sistema feudal, ya el poder económico estaba ahí, bueno, hay también autores, ¿no? Que inclusive llegan aquí también a negar, ¿no? Que existía un feudalismo. Y hay muchos autores que también sostienen que estaban, la economía, dice, en manos de los árabes, ¿no? Son estudios que han realizado los historiadores que hay muchas versiones, ¿no? Que sigue día a día avanzando también estas investigaciones. Y también por último tenemos la economía republicana. Y aquí en esta época ya hay prosperidad burguesa, podríamos decir, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ya con la independencia que se logra después de 500 años de lucha, ya pues, ¿no? América ya pierde ya pronto también, ¿no? Sus lazos con el occidente, ¿no? Pero ya actualmente ya es otra la situación. Eh, el papel de la escuela como agente de cambio. Bueno, se exige, ¿no? Aquí la participación de la escuela, ¿no? Aquí es al maestro a quien toca transformarla, ¿no? Entonces, la base fundamental es la formación del maestro aquí, eso es lo que nos deja entender, ¿no? De un instrumento de dominio que es hoy en un instrumento de lucha.
ya en agencia de cambio y orientación revolucionaria. Por lo menos, ¿no? Ese fue el papel que en condiciones tan difíciles le tocó desempeñar a Warisata, ya antecedente fundamental para la caída del régimen feudal en nuestro país, ¿no? Bueno, aquí es donde se señala, pues, ¿no? El papel de la escuela como agente orientador hacia el cambio, ¿ya? No solamente se refiere a la educación de las nuevas generaciones, sino también para contribuir, pues, ¿no? Al resurgimiento de una sociedad pública ciudadana en torno, ¿no? A todas estas cuestiones, ya para darles una salida y enarbolar, pues, nuevamente, ¿no? Las banderas también de lucha, ¿ya? Bueno, pues, si no es caso contrario, nosotros estaríamos siempre, ¿no? Aceptando las imposiciones, costumbres del otro continente, ¿no? Y para ser sometidos, humillados, ¿no? Eso es también lo que resalta Warisat, ¿no? Tendríamos que mirar nomás, dice, ¿no? Pasivamente también el saqueo de nuestra riqueza. Bueno, vamos a hablar ahora acerca de el fundamento político de Warisata, ¿ya? Dentro de ello tenemos cinco fundamentos esenciales, ¿ya? La primera es una escuela libertaria en el seno de la opresión. ¿Ve? Revelación arrojando al rostro de los señores feudales la vergüenza de un esclavismo subsistente en pleno siglo XX. Ya, entonces, aquí Warisata, ¿no? Es que proclama, ¿no? Que el indio tiene derecho a la justicia, a la libertad, a la tierra, ¿no? Entonces también Warisata, bueno, pues no, era el indio, dice, ¿no? Que empezaba a luchar por los derechos que ya se le habían sido negados. Entonces lo que se busca es una escuela libertaria en el seno de la opresión. Dos, manifestaciones de la lucha de clases en el agro. Aquí, por ejemplo, comienza, ¿no? Un Sudamérica, ¿no? Que actualmente donde nosotros habitamos, cuando ya Pizarro captura el Inca Atahualpa, como ya habíamos mencionado, aquí los blancos contra los indios y los europeos contra los americanos. De esa forma surge las manifestaciones, las luchas de clases ya en el agro. Tres, la conversión de las luchas. Entonces, esas luchas se convierten en revolución, ¿no? Aquí se organizan en base a qué? A las necesidades de la historia y esto por medio de un programa. Cuatro, conciencia de clases. Bueno, conciencia de social, clase en sí. Cambio en la conciencia del indio, conciencia nacional. Cinco, carácter episódico de la escuela. Limitaciones en que se encontraba Warisata, sin recurso, saqueado, destruido, y Elizardo Pérez, ¿no? La escuela tenía, señala él, ¿no? Que la escuela tenía que ser libertaria. De esa forma acaba la escuela Warisata, ¿no? Ha sido un fin episódico, lo podemos llamar, ¿ya? Donde en ese entonces no se ha tenido, pues, ¿no? El apoyo de, sobre todo de nuestros gobiernos en ese entonces, ¿no? Y ha sido, porque no había recursos para empezar, porque para sostener a una institución sí o sí se necesita recursos, ¿no? Ha sido saqueada, destruida, ¿no? Esos son los cinco fundamentos políticos de Guarizata. Fundamento pedagógico de Guarizata, ¿ya? Naturaleza de la educación del indio. Bueno, aquí también, ¿no? Salazar hace mención, ¿no? A que el problema del indio es, ¿no? Estamos hablando hasta del año 1990 a 1940, ¿ya? Eh, el problema del indio es el de una clase
en estado de servidumbre, ¿ya? Es por consiguiente un problema económico, social. De esa forma se lo consideraba, ¿no? Porque el indio estaba viviendo pues en un estado de servidumbre, ¿no? El indio ocupa un lugar determinado en las relaciones de producción. Vive en un ambiente geográfico muy especial, mantiene elementos culturales muy arraigados que norman su sociabilidad, porque gracias al indio también el área urbana es donde se alimentaba. ¿Por qué? Porque ellos producían, ¿no es cierto? Y también mantenían costumbres muy elementales, ¿no? Que ellos hacían dar vida a la región donde vivía. Así consideraba, la educación del indio es a la vez resultante de una situación, como hemos dicho, y causa de su modificación o sustitución, pues que esas concepciones pueden ser encaminadas decisivamente hacia la liberación, ¿ya? El habitante urbano, ya dentro de las relaciones de producción, tiene características muy distintas a las que corresponde al habitante rural. Conocemos eso, ¿no es cierto? Son muy distintas. Por consiguiente, aquí la escuela rural no puede ser, pues dice, ¿no? La misma que las escuelas urbanas. Los sistemas pedagógicos deberían contemplar la naturaleza especial de los problemas que a cada nivel corresponde, ¿ya? Y no habiendo una pedagogía para el indio, hay que crear. Entonces, muchas veces había programas que no se les tomaba en cuenta también, tal vez al área rural, sino que entonces Guarizata también hace una diferencia, que nunca va a ser lo mismo el área urbana que el área rural. Existía tal vez no habiendo una pedagogía para el indio, entonces había la necesidad de crearla, esa pedagogía, netamente para el indio, para el área rural. La escuela productiva. Eh, Vamos a preguntarnos, ¿será escuela para la vida o escuela de la vida? Bueno, aquí podemos señalar, ¿no?, que la escuela rural no tiene por misión preparar al niño para la vida. Ya eso entiéndanlo bien claro, colegas. Ya vuelvo a recalcar que la escuela rural no tiene por misión preparar al niño para la vida. ¿Qué es en efecto? O sea, preparar para la vida. Y entonces se consideraba, ¿no?, que preparar al indio para integrarse a la sociedad que lo explota, que lo humilla, ¿no? Entonces la vida se entendía como la vida feudal. Entonces, escuela de la vida no una preparación para la vida, sino para la vida misma, ¿ya? Entonces podemos decir que es una escuela de la vida, colega, no para la vida. La escuela del trabajo. Aquí, por ejemplo, es el trabajo el factor primordial para la humanización del hombre, que ha logrado sacarlos de la escala animal y convertirlos en ser pensantes e inteligentes, ¿no? Entonces, la escuela siempre va a ser la base esencial en la formación del hombre. La escuela activa. Hay en la actualidad una escuela activa basada en la actualidad creadora de la actividad en el sentido de que el niño aprende haciendo, ¿no? Esta es una de las características también principales que se ha rescatado para el modelo educativo sociocomunitario y productivo que actualmente nosotros impartimos, ¿ya? En la escuela productiva, la escuela de la vida, ¿no? Se complementaba así con plena cabalidad con la escuela productiva. Entonces, desde ahí nosotros siempre vamos a hablar, ¿no? Nuestros niños tienen que ser no consumidores, sino productores, ¿no? Entonces, en ese entonces ya en la escuela Guarizata
iba impartiendo una pedagogía con esa mentalidad. Parlamento, Amauta, aula, taller, sembrío. ¿Qué eran los parlamentos amautas? ¿Ya? El parlamento amauta, dice, no es sino la ULACA. ¿Ya? Esto es el consejo, ¿ya? Representativo de las jatas, organizaciones que después los españoles lo llamaron cabildos, que actualmente se sigue manejando también ese término. Esto es lo que señala Elizardo Pérez. Bueno, las actividades del aula daban lugar aquí a la lectura y escritura, base de todo conocimiento y en su dimensión bilingüe. Mira, ya en ese entonces había una enseñanza bilingüe, ya el currículum reducido, ¿no? Netamente se basaba en la aritmética, geometría, geografía, historia, música, artes plásticas, educación física y ciencias naturales. Eso era el currículum en ese entonces que se manejaba. El taller es para capacitar al hombre, ¿ya? Para utilizar los recursos del ambiente, como señalamos anteriormente, ¿no? Darle utilidad a todos esos materiales, recursos que están a nuestro alcance, que tal vez muchos de los pobladores desconocían su uso. Entonces, en la escuela es donde se aprendía a dar uso a todos esos recursos que se tenía al alcance. El sembrío era el trabajo agrícola, ya desde luego era la base de toda la acción escolar. También el internado era solamente el lugar de refugio al que se entraba y del que se salía con la más completa libertad. Muchas veces aquí actualmente el internado se lo considera como un encierro, pero en ese entonces no. Ya aquí dice se entraba con completa libertad y en el momento que uno deseaba salir, ya sea para cualquier acontecimiento, también salían. Ya más adelante vamos a ir hablando también acerca de ello. Bueno, dentro de las labores escolares, eh, dentro de ello, cómo estaba organizado las labores escolares. Tenían el gobierno escolar, ¿no? Aquí el niño se educaba creando un sentido de responsabilidad, ¿ya? Esto era la base fundamental, ¿no? Fortalecer los valores, ¿no? Sobre todo con mucha responsabilidad. El horario, ya los que vivían en el internado, ya a las 6 de la mañana tocaba la campana. 6:30 ya todos estaban desayunando y a las 7 de la mañana ya se entraba a clases. A las 12 nuevamente su almuerzo y a partir de las 1:30 aula, taller y sembrío, donde realizaban ya las prácticas, ya trabajaban en el taller y además también iban a sembrar, ¿no? Los productos que en ese entonces se producía en el lugar. Los externados eran también alumnos externos que no vivían en el internado, sino que venían de sus hogares también, ¿no? A eso se les llamaba alumnos externos, que solamente llegaban en hora de clases también, ¿no? Su ingreso igual de la misma forma era ya a las 7 de la mañana. Los exámenes en ese entonces era plano secundario, o sea que no les tomaban exámenes en ese entonces, ¿no? Por el hecho de que ellos llevaban a la práctica, se dedicaban al sembrío, en fin, todo lo que aprendían lo ponían en práctica, entonces ellos consideraban que no había necesidad de evaluarlos. Entonces, para ellos era un plano secundario los exámenes, ¿ya? Y las vacaciones, supresión de las vacaciones, tampoco habían vacaciones, ya ellos consideraban que
Darles vacaciones sería como interrumpir su aprendizaje o cortarles el hilo cuando estamos bien enmarcados y de repente en nuestros mismos aulas nos pasan, ¿no es cierto? Cuando estamos desarrollando un contenido donde estamos bien concentrados, viene alguien, nos interrumpe y ya perdemos el hilo, más o menos de esa forma, ¿no? Cuando estamos al volver de las vacaciones para ellos significaba un retraso, nuevamente recordar. Entonces, pero sí, tampoco se les negaba, dice, a los estudiantes cuando querían ellos salir para un acontecimiento especial. Podrían ser tal vez cuando un familiar fallecía, cuando se enfermaba o tal vez cuando había un acontecimiento social, tal vez, ¿no? Una fiesta o cumpleaños, tenían permiso de acuerdo a los días que el alumno solicitaba. Y las clases nocturnas, necesidad de alfabetización de adultos. Mira cómo en ese entonces ya había la alfabetización para los adultos, exclusivamente para todas aquellas personas que no habían tenido la oportunidad de ir a la escuela en su niñez. Ya, mira, en esa época había la alfabetización de los adultos. Labores extracurriculares, escolares. Bueno, ¿qué es lo que aquí se desarrollaba? ¿No? Una de las actividades también extracurriculares era la revalorización de la cultura india, ¿ya? ¿Qué es lo que se fortalecía? Por ejemplo, los conjuntos musicales que ya en ese entonces había, ¿no? La danza y el teatro, donde tenían en esa época, ¿no? Los aymaras, por ejemplo, tenían una fiesta grande era el Inti Raymi también, ¿no? También practicaban el deporte, mira, el fútbol, mira, ya en ese entonces había el ajedrez, se manejaba el ajedrez ya en ese entonces. La visita semanal que se hacían también a los hogares campesinos. Desde ahí nace, mira, cómo es necesario que el maestro conozca la realidad en la que vive el niño. Mire, ya se hacían las visitas semanales a los hogares de los campesinos. Esto tenía diferentes finalidades, ¿no? Y también el mantenimiento del ganado de la escuela era otra actividad extra que también criaban animales, ¿no? Y esos mismos animales, al igual como también como el cuartel podemos llamar, ¿no? Criaban sus animalitos y esos mismos también ellos eh, consumían, ¿no? Para su alimentación. ¿Cómo estaba organizado la escuela? Bueno, dentro de ello existía, dice, el jardín infantil, ya que tenía una duración de 2 años, admitidos desde los 4 años de edad. Y actualmente lo estamos manteniendo eso, ¿no? Que lo llamamos el nivel inicial, desde los 4 años a los 5, ¿no? Y aquí ya viene la sección elemental prevocacional, duración de 3 años. Esto es actualmente tal vez podemos comparar con el nivel primario, ¿no? Y también la sección vocacional de 3 años. Ya, y mira, la sección profesional, aquí ya se preparaba al hombre y a la mujer para la lucha ventajosa por la vida. Tal vez también podemos relacionarlo aquí esto con el nivel secundario, ¿no? Pero mira, en la sección profesional, aquí netamente al hombre y a la mujer se lo preparaba, ¿no? Para la vida. Y la sección normal, la misma escuela, mira, debía producir sus maestros. Aquí la misma institución entonces formaba a maestros para que puedan seguir también enseñando a las futuras generaciones. También había las escuelas elementales, que eran netamente, consistía en alfabetizar a las personas adultas, ¿no? Que no han tenido tal vez la oportunidad de alfabetizarse o no han tenido esa oportunidad de ir a la escuela durante su niñez. Bueno, y el bilingüismo, idioma materno, y adopta el castellano, ¿ya? Pues este es el idioma de la sociedad, ¿no? A la que se integra. Actualmente manejamos el castellano.
Como dijimos anteriormente, la educación era bilingüe en lengua materna, que era el aymara quechua, y como segunda lengua se adopta el castellano y con más énfasis actualmente lo manejamos el castellano, ¿no? Que hasta es reconocido dentro de nuestra constitución política del Estado. Fundamento cultural de Guarizata, el capítulo 4. Ahora vamos a pasar ya. La redención por la cultura. Bueno, primero dice como una expresión de las clases oprimidas como elemento de protesta, de exigencia, de agitación, usando de la cultura como instrumento. Ya, la cultura siempre ha sido la base, ¿ya? Y segundo, como una revolución de su propio ámbito cultural, al poner en tela de juicio conceptos y valores impuestos por las clases dominantes, creando así expresiones opuestas que los sustituyan. En tal caso, la cultura aparece como un fin. ¿Qué es una cultura? Bueno, el hombre aquí adquiere, ¿no? A través de su desarrollo filogénico y ontogénico ciertas concepciones espaciales, ¿ya? Y temporales que forman el cimiento, ¿no? De una cultura y se ligan no solamente a su existencia individual, sino que corresponde también a la naturaleza de sus sociedades y a la base material de estas, ¿no? Entonces, eso es cultura, ¿no? Todo lo que sus manifestaciones del ser humano. La aculturación y los reajustes históricos. La aculturación causada por la guerra y la migración del indio a las ciudades implica el abandono de su mundo, de sus concepciones, de sus valores, sus creencias y sus anhelos. Eso es aculturación, ya cuando tú abandonas tus propias costumbres, ¿no? Esto siempre va a haber una causa, ¿no? ¿A causa de qué? Cuando las familias pues migran, ¿no? Del campo a la ciudad, puede ser. Entonces, la aculturación en eso entonces era impuesta tal vez. Ahora, actualmente, cuando viajamos, por ejemplo, hay muchas familias o eh, jóvenes que viajan a España, por ejemplo, ellos están siendo aculturados, pero ya no de forma obligatoria, ¿no? Sino de forma voluntaria, ¿ya? Entonces, las finalidades culturales de la educación del indio, ¿en qué consistió? Educar al indio, dice, es darle aptitud para mantenerse en tal condición a hacer un replanteo de su cultura, a conservarla, renovarla y desarrollar. Entonces, eso ha sido una de las finalidades, ¿no? Que debemos conservarla, debemos renovarla y debemos desarrollar. Y los efectos negativos de la aculturación, ¿cuáles han sido? Por ejemplo, en la música ligada a la tierra, es sustituida por el bullicio de la moderna orquesta o banda de instrumentos de metal, se destruye como músico, ¿no? Anteriormente, pues, ¿no? La música siempre ha sido tal vez con sus rituales, ¿no? Pidiendo tal vez a la madre tierra los beneficios que les da sobre las lluvias, en fin, pero actualmente ya no se hace pues eso, ¿no? Hemos sido impuestas con las músicas del occidente, ¿no? Por ejemplo, los roques, en fin. Y en la plástica, por ejemplo, el indio prefiere ahora, dicen, los colores chillones de la lana importada que los materiales sintéticos, y esa es la triste realidad, de que no valoramos casi lo nuestro, lo que producimos, más preferimos lo importado según nosotros que son más modernos o no sé, pues no como algo tal vez que tiene más valor supuestamente para nosotros.
la forma mixta de una cultura americana. Bueno, aquí el aporte español fue introducido ya como efecto de una actitud de conquista brutal, podemos decir, ¿ya? Y destructora como ninguna, ¿no? Que llegó a negar la calidad humana del hombre americano. Ojo, que ha sido distinta a lo que ha sucedido en Norteamérica, ¿no? Que los españoles, pues, como lo conocemos nosotros como maestros, la historia no han tenido consideración, nos han considerado seres sumisos, que no teníamos educación, que ni conocíamos a Dios. En fin, claro, eran las costumbres, pues las culturas mismas en ese entonces, ¿no? Entonces, de esta forma ha sido, bueno, yo puedo decir un aporte negativo de, con la conquista, ¿no? De los españoles. El problema de las nacionalidades. Bueno, aquí el problema de las nacionalidades en Bolivia, especialmente en relación con las poblaciones indígenas, ¿no? Se discute como la colonización y el colonialismo cómo estos lo han afectado en la identidad y la organización social de estas poblaciones, así como su relación con la nación boliviana. ¿No? Aquí se replantea que Bolivia es un país multinacional y multilingüe. Ya se destaca que la nacionalidad implica, dice, no solo la identificación étnica, sino también la pertenencia a una clase social, especialmente en el contexto de la explotación y la opresión. Y hasta hoy en día existe ese problema de las nacionalidades que muchas veces nosotros como mismos bolivianos negamos nuestra nacionalidad. Yo me considero mestizo o yo no, yo soy, no sé, pues no sé, o sea, no, entonces eso es el problema que hasta actualmente seguimos, ¿no es cierto? Tropezando con eso. Bueno, mis estimados colegas, eso sería en cuanto al texto de la Taica, ¿no? Que lo ha escrito este autor, Carlos Salazar. Muchas gracias por su atención. No sé si hay alguna pregunta o aporte que quisieran hacer, colegas. Adelante. Alguien tal vez que quiera preguntar, colegas. Este texto habla netamente de sobre las características, ¿no? De la escuela Ayllu Guarizata, que se ha tomado como un modelo más para nuestro actual sistema educativo. ¿Alguien que quiera hacer preguntas o opinar, tal vez, colegas? Si no, nos retiramos. Creo que tienen ustedes también un cronograma, ¿no? A la tarde creo que están también con normativa general. Bueno, no habiendo más preguntas, colegas, Licen, buenos días. buen Buenos día, días. buen día. Tal vez un poquito más profundizar o explicarnos sobre el jardín infantil, tal vez entre preguntas, ¿no? Sobre cómo era, digamos, en los chicos o los niños, cómo se trataba, solamente dice de que eran 2 años, ¿no ve? Pero no sé, algo más tal vez, profundizar un poquito eso. Ya. Bueno, colegas, así netamente del jardín infantil en su específicamente no habla tanto, sino su estructura, ¿no? Cómo estaba formado, por ejemplo, el nivel, el jardín infantil 2 años, el nivel primario por 6 años y secundario ya era preparación para la vida, ¿no? Y no habla del nivel secundario, también se formaban profesionales, dicen, ¿no? Entonces también, pero lo que puedo hacer énfasis en este entonces, que la educación partía igual, ¿ya? Del hogar, con valores. Sí o sí, siempre ellos consideraban que desde la familia parte la educación, no era netamente trabajo
de la escuela, como hoy en día muchos padres lo consideran así. No, yo lo mando a mi niño para que aprenda esto, sino era responsabilidad compartida tanto de la familia como también de la institución, netamente en base a los valores. Ya el amasúa, la mayuya y ama ella. Entonces, hasta los 4 años, ya de los 4 años ya ingresaban, ¿no? Al jardín infantil que consistía en 2 años. Bueno, colegas, no habiendo más preguntas, nos vemos mañana. Ya vamos a estar nuevamente reforzando el tema de neuroeducación, que por cierto, también un texto muy interesante. Ya, bueno, coleguitas, vayan aprovechando en repasar los últimos días que nos queda, porque creo que el viernes es el examen, ¿no? Y todo esfuerzo, colegas, tiene su recompensa. Unos 2, 3 días más vayamos preparándonos, ¿ya? Bueno, hasta mañana, mis estimados colegas. Hasta mañana, licenciada. Hasta mañana, gracias. Hasta mañana y gracias.